en Zaragoza. Es quizá la madre de los templos marianos del mundo. ¿Alguien ha estado? Ustedes no pueden hablar, las dos españolas calladas. ¿Alguien ha estado allá en la Virgen del Pilar? 4, 5 se salvaron, el resto va para el purgatorio. Entonces, esa es el primer templo de la cristiandad, pero es como la Virgen siempre es esa mamá alcahueta, que dijo, mire, de aquí saldrá algo, y mire que vino a salir 1500 años después. Por ejemplo, hay chicas aquí que están locas por casarse. Espérate 100 años. La Virgen te cumple la promesa. Hay otra muy buena que fue en 1531, que la conocemos como la Virgen de Guadalupe en México, que se apareció al indiecito hoy llamado San Juan Diego, y lo celebramos el 12 de diciembre. Guadalupe es conocida esa Virgen como la Morenita. Y todo el mundo sabe la historia de la Virgen de Guadalupe. Hay alguien que no se sepa que el indiecito, se le aparece, y una señora que brillaba mucho y le dice que ella no se identifica todavía, va al obispo, el obispo le dice que no le cree nada, que le pregunte que qué señora es, y ella es cuando empieza a revelarse, y el Papa Pío X la va a declarar muchos siglos después como la patrona de América, ¿cierto? Entonces, la Virgen de Guadalupe, es que el indiecito le manda a recoger unas rosas cuando no era la temporada de rosas, las recoge así. ¿Hay algún mexicano aquí? Había una. Hay varios. Hay varios. Estamos invadidos. Entonces, claro, esa historia, repetirla es como llover sobre mojado. Entonces, ya la conocemos, Juan Diego tira la tilma, y eso ocurre en el Cerro del Tepeyac, y allá es cuando se construye todo. Una de las cosas que más me impresionó cuando fui allá, y esto es un asunto personal, es el sincretismo de creencias que hay allá. A mí me impresionaba ver a una persona que iba caminando desde el fondo, iba arrodillada, desde allá, desde el fondo, y dejaba sangre en el suelo de sus rodillas, y entraba a la basílica y se montaba en esas especies de pasadizos eléctricos para que nadie pare, y entonces salía por la otra puerta y enseguida se iba donde el indio a que le hiciera una limpia. ¿Qué estupidez es esa? Y usted ve aquí a las personas con una estatua así grande de la Virgen, y aquí una estatua de la Santa Muerte. O sea, yo le estoy rezando a Dios y al diablo. La Santa Muerte, la muerte fue lo que Dios derrotó en la cruz, y la muerte nunca es santa, la muerte es fruto del pecado. Ya me pasó. Respire. Sí. Entonces, como todos sabemos la historia de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe que tiene 2 estrellas, que tiene una canción en su tilma, le han sacado de todo, pero lo más interesante es que en la pupila del ojo de la Virgen se refleja al indiecito tirando la tilma, y se ven al obispo y una cantidad de cosas. Pero bueno, vamos a dejar a Guadalupe, que esto es demasiado famosa, pero bueno. La tercera aparición es conocida en 1830 en una calle que se llama Rue du Bac, en el mejor francés mío. Es Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Aquí la tienen, ¿sí la ven? Bueno, ya está. Entonces, la Medalla Milagrosa es a una monjita que se llama Santa Catalina Labouré. No hablen para que no me interrumpan, porque me salgo del tema y me pierdo. Entonces, Santa Catalina Labouré tuvo la aprobación en 1930, o sea, 100 años después. Pero estas vocaciones, que a ella se le aparece un niño. Ese niñito le dice, ve a la capilla, ve a la capilla.
Entonces ella empezó a tener apariciones de la Virgen. ¿Quién ha estado en Goodback allá? Ah, sí, chévere. Los mismos de la otra. Entonces, esta aparición la lleva a ella y ella le muestra unas imágenes de la Virgen con unos rayos en las manos. Y entonces ella le pregunta, ¿qué es eso? Y ella le dice, son las gracias que quiero regalar al mundo, pero nadie las pide. Son los dones que el Señor me permite dar al mundo, pero nadie los quiere. Es como la Virgen dolida. Recordémonos que en el año 1830, Francia estaba pasando por unas guerras, por tumultos, por hambre, por protestas. Veníamos de una revolución francesa salvaje, donde los revolucionarios quemaban iglesias. Miren este detalle tan curioso. En una vieja tradición, la iglesia que se quemó en París, Notre Dame de París, esa iglesia tenía algo bien interesante. Cuando vino la Revolución Francesa, la iglesia conservaba la reliquia quizá más grande de la corona de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo se imagina que es una... No, eran como 3 espinitas nomás, porque las espinas, paréntesis, la corona de nuestro Señor fue tejida con días de antelación, porque las espinas que forman la corona de nuestro Señor, una de ellas fue traída de Egipto. Imagínate, era una espina de este tamaño. Una de las espinas que le atraviesa el cráneo al Señor le atraviesa un ojo. Y eso es algo que en la imagen de la sábana santa la vemos porque el ojo está prácticamente hinchado y apagado. Pero luego, en todas las revelaciones y cosas que ha habido, era el Señor pagando por nuestros pecados con la vista. No hubo un milímetro del cuerpo de nuestro Señor que no sufriera por nuestros pecados. Hay muchas torturas que narra Sor Catalina Emmerich que no están escritas en la Biblia, pero muchas. Mire, hay una que uno dice, wow, pero ¿a qué tamaño de vejación fue sometida? Está en la Biblia y no la entendemos. Ustedes saben que cuando él dice, tengo sed, el soldado pone en la punta de la lanza un hisopo, lo unta en vinagre y se lo pone en los labios. Ustedes saben para qué utilizaban los romanos el hisopo. En aquella época no había papel higiénico. Con eso era con que en los baños públicos se limpiaban. Y ese es el hisopo que le ponen al Señor en la boca. Habla del hisopo, pero no de la costumbre romana de la época. Y eso lo vamos a encontrar cuando lean a Catalina Emmerich. Y hay otros que son horribles, pero bueno, a lo que vamos con esto es que cuando nosotros aquí vamos a entender algo bien bonito, las gracias que nuestro Señor nos quiere regalar a través de su madre, nadie las pide. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes pidieron el don de la humildad? ¿Sí ves? Pidan y se os dará, pedid y se os dará. Eso es lo importante. Pero aquí en Ruth Dubac, ella revela lo que vamos a conocer como la medalla milagrosa, esos dones en una parte, y por la otra ella está parada sobre un globo terráqueo. Y está el icono de la M de María con la cruz, con esa famosa frase de, oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. El cuarto es un milagro bien interesante, se llama el milagro de la aparición en La Salette, Francia. Se le aparece a Melania y Maxime en 1846 y 5 años después ya fue aprobada. Pero solo se apareció una vez. Y esa
es una aparición de un mensaje directo, directo. Es quizá una de las apariciones más rápidas, más expeditas, más conocidas, pero al mismo tiempo es como Siberia. Todo el mundo sabe dónde está, pero nadie va. Todo el mundo se va a Lourdes, se va a Rudubá, pero no van a... Vamos a hacer la prueba. ¿Quiénes han estado en la Saleta? ¿Sí? A esto me refiero. Allá hay una persona rara. Ya se puede ir. ¿Dónde está eso, padre? Francia, Francia. Vamos a hacer, con Manuel para enamorarse, vamos a hacer un tour, ella todavía no sabe, pero de los santuarios marianos quizá de Francia y apariciones. Sí. Próximo año, ella tampoco lo ha probado, pero quiero hacer uno que se llama Tras los Pasos de San Pablo, y ese les va a gustar porque es todo Grecia y Turquía, terminando, son como 15 días orando, 15 días pecando, vamos a terminar. Bueno, ese es muy bonito porque la idea es ir donde a las cartas de San Pablo, en Corinto, Colosas, aparte en Atenas, vamos a ir a Tesalónica, vamos a ir a diferentes sitios, todas las cartas de Pablo van a estar ahí, y le damos la vuelta por Turquía para estar en Patmos, donde está la tumba de San Juan, donde está la cueva donde San Juan escribió el Apocalipsis, y donde ir a Éfeso, a la casa de la Virgen, y terminamos en Turquía. Ese va a ser parte en auto, parte en un barco muy bonito. Están cordialmente invitados, entonces empiecen a ahorrar. Entonces, la Salet tiene un mensaje muy misterioso para lo que va a venir. Encontremos que aquí, es que ustedes tienen que leer un librito de un señor que se llama Xavier Reyes Ariel, que se llama Revelaciones. Él hizo un estudio de las apariciones más importantes, pero sobre todo de las profecías, que yo estoy preparando un resumen de ese libro muy bueno que saldrá en manual, si ella tampoco lo sabe. Ya tienes contenido. Sí, porque es que es un estudio profundo de las profecías que ya pasaron, las profecías que estamos viviendo y las profecías que van a venir. Perdón, un segundo, ¿puede decir el nombre nuevamente del escritor? De la Saleta. Se llama Xavier con X, Reyes Airal. El libro se llama Revelaciones. Bueno, entonces, el otro es el más conocido, quizá... Pero, ¿qué pasó en la Salet? ¿Qué dijo? Eso viene ahora con las de Fátima. Bueno, dice, el otro es el de Lourdes, Francia. En Lourdes, Francia, San Bernardita Subiró, santa. Esto ocurre en 1858 y fue aprobado 4 años después, en 1862. Allí la Virgen por primera vez se identifica a sí misma como yo soy la Inmaculada Concepción. Hay una tradición muy bonita que viene de Santa Gertrudis de Helfta, Santa Catalina lo dice, pero hay una mujer muy importante para nuestros tiempos que se llama Luisa Picarreta, que escribe los 36 volúmenes de la Divina Voluntad, donde dice algo bien lindo: nadie que muera el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección, el día de Navidad o la Inmaculada Concepción se condena. O sea que ese día, si se quieren morir, elíjanlo en su calendario. No repito, nena. Bueno, entonces, la Inmaculada Lourdes tiene una característica muy, muy interesante, y es que fue brutalmente rechazada. Y de nuevo se vuelve a presentar el mismo fenómeno. Muchos niños ven la Virgen en pueblitos alrededor. Ya sabemos que es el bicho. Entonces, Bernardita Subiró era una niña que estaba con amiguitos jugando, empieza a tronar, ve un rayo, y entonces ella se asusta, dice, no, ya vayámonos porque va a llover, y entonces
vuelve a ver otro rayo, pero ya ella se queda ahí solita, concentrada, mirando. A lo que voy con esto es que Lourdes, el fenómeno de Lourdes más importante es la sanación y los milagros de sanación. No tanto, aquí no juega un papel importante, tan grande, la parte profética, sino juega un papel importante la sanación. Por eso ustedes ven que allá son millones de personas las que pasan cada año para sanación y los milagros se cuentan por miles, por miles. Bernardita Subiró, curiosamente, casi todas ellas después entran al convento o algo así, pero Bernardita Subiró tiene algo interesante, como allá la persiguieron mucho, sus padres era el molinero del pueblo, que luego le quitan el molino, bueno, eso es drama, o sea, drama, parece un docudrama mexicano. La sexta es una que ocurre en 1876. Yo estoy viendo muy por encima, haciendo como un resumen de esas apariciones. Las que yo le velea de primero, estas ya han sido aprobadas por el Vaticano. Las otras han sido permitidas por los obispos. Ojo, hay, por ejemplo, como las de Venezuela, de Betania, Chiquinquirá, que no son apariciones, sino son cuadritos y son permitidas para la devoción popular por el obispo de la zona. Cuando viene una aparición, normalmente el primero que interviene es el párroco. Si el párroco ve que eso tiene alguna nota creíble, se lo manda al obispo. El obispo manda una comisión a investigar y es el obispo quien aprueba el hecho de que se puedan hacer misas ahí. Lo primero que se puede aprobar es la visita al sitio, eso. Lo segundo, el obispo tiene que permitir que en ese lugar se hagan misas. Y lo tercero es cuando ya esto entra en un proceso ya del Vaticano de estudio profundo de lo que va a pasar ahí. Porque la frase más importante que debe ser conocida para que algo sea aprobado es: por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque ha habido apariciones verdaderas que se han convertido en negocios para los familiares de los videntes. Entonces, el fruto habla mucho. Los colombianos se acuerdan de las apariciones de Piendamó en Cauca, ¿cierto? Uy, ¿cuántos colombianos hay aquí? O sea, ¿quiénes se acuerdan de Piendamó? Sí. ¿Y el resto de colombianos nunca oyeron eso? No son más jóvenes, son más ignorantes. Oh, qué piadoso soy. Entonces, la sexta aparición ocurre en Pégy-Bossois, en Francia, en 1876, y es conocida aquí como Nuestra Señora del Carmelo. La vidente se va a llamar Estela Faguet y fue aprobada hasta 1983. Pero aquí vamos a hablar después de la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmelo, que ahí vamos a contestar la Salet, vamos a contestar otras cosas. ¿Cómo se llama esa aparición? Pégy-Bossois. Pégy-Bossois, Bossois, en francés. La séptima, que quizá es una de las más importantes, quitémosle el quizá, es la Virgen de Fátima en 1917, cuando se aparece a tres pastorcitos, Jacinta, Francisco y Lucía. Aquí hay datos interesantísimos en esto. Francisco y Jacinta mueren niños. Ellos se llaman Francisco y Jacinta Martos. Esta fue aprobada en 1930 y es conocida como Nuestra Señora del Rosario. La primera aparición fue el 13 de mayo del año 1917. Exactamente 100 años después, el día de los 100 años, fue ordenado un santo y guapo sacerdote.
Esta profecía se une un poquito a la de Lazaret y es la primera profecía que habla concretamente de eventos futuros. Es la primera profecía concreta en la cual a los niños se les va a revelar muchas cosas. Entre otras cosas, hay mucha gente que discute el primer secreto. ¿Se acuerdan que se les entregaron 3 secretos y todo eso? Pero aquí ha habido mucha controversia. Dice que de estos 3 secretos, la Virgen lo que más pide son hacer sacrificios por los pecadores, ¿cierto? ¿Por qué? Hace un rato vino una chica aquí a preguntarme por su marido que creía en Dios a su manera o protestante. Dice, mire, creer en Dios a la manera nuestra es igual a no creer. Porque a Dios yo no me lo invento, Él ya está hecho, Él fue el que me hizo a mí. Yo tengo que creer en Dios como Él manda, no como a mí me da la gana. Es que yo creo en los mandamientos hasta aquí, yo creo en los sacramentos hasta aquí, yo creo en la iglesia hasta aquí. Es que yo no creo en los curas, yo tampoco creo en los curas. Dios me libre, yo solo me creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, y en la Santísima Trinidad. Entonces, el primer secreto que se le dio a los niños fue algo horrible, que se llama la visión del infierno. Para el que diga que el infierno no existe, que es una, como ahora están saliendo curas a decir que el infierno es una creación de los curas y de los obispos para asustar a los incautos, la Virgen habla del infierno, la Biblia habla del infierno. Cuando nuestros hermanos de las iglesias protestantes dicen que en la Biblia no está nada sobre el purgatorio, mienten, está ahí clarito. El libro de Isaías lo dice, el libro de Ezequiel lo habla, el libro de Malaquías habla del infierno. No dice infierno, dice lugar de condenación eterna. En un lugar donde si se entra no se sale. El Señor lo recalca en los evangelios. O sea, el que diga que en la Biblia no está el infierno, que compre y bote la Biblia que tiene, porque esa no es verdad. El segundo, en el segundo secreto, la Virgen pide una devoción al Inmaculado Corazón. Y ojo, la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón ante un sínodo de obispos para evitar la propagación de los errores del comunismo. Ya vimos lo que pasa en estos países cuando llega el comunismo. Ya vimos. ¿Quiénes son venezolanos aquí? ¿Sí ven? ¿Ustedes por qué están aquí? ¿Quién de ustedes vive en Venezuela? ¿Sí ven? Bueno. Ya está. Ustedes van de visita a visitar al papá, a la mamá, a la tía, a los exnovios, todo eso, pero 3 veces intentó el Papa San Juan Pablo II hacer la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de Jesús en un sínodo de obispos y no pudo. No pudo. No lo dejaron los mismos obispos. Ustedes saben que Pablo VI tiene una frase muy, muy, muy conocida que le dice él a su secretario privado, le dice: el humo de Satanás ha entrado en el Vaticano. Y él se refería, era cómo el Vaticano se fue infiltrando de cardenales masones. Entonces, ¿qué pasa? A la iglesia, al clero, no le gusta hablar mucho de eso, pero la Virgen lo ha anunciado. Hay un librito muy conocido que se llama A mis sacerdotes, de Conchita Cabrera de Armida. Cuando yo confieso a un hermano sacerdote que es de otro país y no conoce esto, porque esto es muy, muy mexicano, Conchita Cabrera de Armida era una mujer que tuvo 9 hijos, mexicana, pero el Señor decidió hablarle y la Virgen decidió hablarle y escribe varios libros. Uno se llama Madres
las madres de la cruz o algo así, el otro se llama a mis sacerdotes. Pero si ustedes pueden leer a Conchita, lo que yo les doy es para que lean durante un año sin parar. Conchita Cabrera de Armida, Rosas y Espinas, es una belleza de libro sobre todo lo que ella recibió del Señor. Luego, el tercer secreto es cuando Lucía ve al Santo Padre vestido todo de blanco. Él dice que ve un obispo de blanco guiando a todo el mundo. Pero ese obispo, solo para información, el único obispo que se puede vestir de blanco es el Papa, no hay más. Se le permite a sacerdotes en África vestirse de blanco, pero eso es por el clima y por el calor y por todo eso. Entonces, eso no tiene nada que ver con esto. Entonces, en esto del tercer secreto, ella ve al Santo Padre subiendo una colina muy empinada y muy difícil, seguido por obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. Y ellos van hacia una cruz, y ellos ahí todos van a morir brutalmente martirizados. Hay algo bien bonito. ¿Ustedes se acuerdan de la imagen cuando en la Semana Santa el Papa sale en la plaza de San Pedro totalmente solo y que se ve subiendo esa escalinata solo? ¿Quién se iba a imaginar que en una Semana Santa el Papa iba a estar en una situación tan difícil, tan complicada, no tener ni un solo feligrés que lo pudiera acompañar? Y es una imagen de un Papa que de verdad sufre lo que le está pasando al mundo. Estemos de acuerdo o no con él, haya dicho o no haya dicho ciertas cosas en las cuales no nos gustan, pero es el Papa. Punto. Lo que prevalece en la unidad de la Iglesia es que se respeta la obediencia. Cuando no se ha respetado la obediencia, salen Martín Lutero, salen Juan Calvino, y ahora, solo en Nueva York hay registradas más de 70,000 iglesias protestantes de diferente índole. O sea, yo creo que el Señor no nació en Navidad y entonces que Él cura moviendo una oreja. Listo, ya está, creamos una nueva iglesia. Entonces, la ventaja de la Iglesia católica, apostólica y romana es que es así, ¡chac! Cuando yo empiezo a mover la doctrina, y se va a mover, porque ya está anunciado. Dice, el 19 de agosto y el 13 de septiembre de ese 1917, la Virgen dice, hijitos, oren mucho, hagan muchos sacrificios por los pecadores y recen el Santo Rosario. El último día que se le aparece la Virgen a los niños es el 13 de octubre, ya como Nuestra Señora del Rosario. Y es cuando Lucía le grita a la multitud que está reunida, miren el sol, y es lo que se conoce como la danza del sol. ¿El 13 de octubre o el 7 de octubre? 13. El 13 de octubre. Durante 3 minutos el sol empieza a moverse, a danzar, pero empieza a hacer como palpitaciones grandísimas y todo el que estaba en la plaza lo vio. Estamos hablando de miles de personas. Y aquí viene algo bien curioso. ¿Dónde se une esto con la Salet? A la Salet solo se aparece una vez, y anuncia de alguna manera lo que vendrá llamémoslo milenio. Pero miren esto, Lucía
angustiada porque dos de sus amigas han muerto, una de 18 años y otra de 20, le pregunta por sus dos amigas y le dice, mira, tengo una amiga que murió hace, no sé, 3, 4 meses, ella ya está ya contigo en el cielo, y ella le dice, sí, ella está conmigo. Y le pregunta si no estoy mal por Elsa. Y Elsa, que tenía 20 años, mire la contestación, 20 años hace 100 y pico de años. Ella estará en el purgatorio hasta el final de los tiempos. Eso ya empieza a preocupar. La Virgen hablando de un purgatorio hasta el final de los tiempos. Y luego le pregunta a la Virgen, ¿y Jacinta se salvará? ¿Irá al cielo? Sí. ¿Y Francisco se salvará? Y la Virgen lo mira y le dice, Francisco tenía 12 años, creo. Tendrá que rezar muchos rosarios. Al final se salvará. Y anuncia que ellos dos van a morir pronto. ¿Entendemos? Si a estos niños de 12 años la Virgen les advierte algo que nos espera a nosotros, y uno dice, no, es que a mí con tal de que me salve, que pase 100 años en el purgatorio. Ha habido santas a los cuales el Señor les ha dicho, ¿quieres 10 años postrada en una cama sufriendo de dolores indecibles? Y esto, y ellas han contestado, o ¿quieres pasar una semana en el purgatorio? ¿Ustedes qué elegirían? ¿Ah? A Faustina. Sí, los tiempos. ¿Ah? La cama. No te oigo. La cama. ¿La cama qué? 10 años. Ah, bueno. Sí, ya. Sí. Es que me sacan del tema y me pierdo. Entonces, yo no sé los tiempos, pueden ser 8 días. Es igual, el tiempo es lo de menos. Es la proporción. Y cuando ella muere, ella empieza a sufrir los tormentos más horribles del mundo. Y el tiempo pasa y pasa y pasa y pasa. Señor, me dijiste que eran, no sé, hijita, llevas 5 minutos. De nuevo te hago la pregunta. ¿Estos años postrada con dolores o una semanita en el purgatorio? Ustedes eligen. Ya vi que ni lo uno ni lo otro. Luego vamos a volver más adelante sobre Fátima, porque es que Fátima tiene unas connotaciones para nosotros. Fátima es para nosotros. Es que el otro día en una charla decíamos, está la generación X, la generación Y, que son muchos de los que están aquí, y está la generación Z. ¿Sabe por qué la generación Z se llama generación Z? Porque ahí se acaba todo, estos niños no sirven para nada. O sea, antes a uno le pasaba algo y no había una cosa que mi mamá me alineaba los chakras con una chancleta. Hoy un niño le pasa algo, déficit de atención, pobrecito. Es hiperactivo, necesita droga. No, él tiene problemas de adaptación social, él tiene esto. Les faltó chancleta, ya está. Unos padres que educaran. Un padre no debe ser amigo de su hijo, porque se pierde la autoridad. Un padre es un padre, punto. El amigo es con el que uno se va a rumbear. Pero yo entiendo a mi hija y le comparto todo para que ella entienda que debe usar la píldora. Mamá, usted está condenándose usted y a su hija. ¿Por qué? Por idiota. Yo quedo impresionado de mi misericordia. Luego hay otra aparición muy importante aprobada, que es en 1932. Es en Verorin, Bélgica. No la conocen, ¿cierto?
visite en Bélgica, se llama Bioramin. Se le aparece a 5 niños y es aprobado en 1949. Fue muy rápida también. Luego hay otra aparición que se llama Nuestra Señora de Benu en Bélgica en 1933. La vidente fue Mariette Bicot, una niña de 11 años, y fue aprobada en 1942. ¿Por qué se aparece allí? Ten en cuenta que en el 33 era cuando la crisis en Europa, venían de la Primera Guerra Mundial y se estaba dilucidando ya la Segunda. La Virgen dijo, vengo a aliviar el sufrimiento, ten fe en mí y reza mucho. Es conocida como la Virgen de los Pobres. En 1953 está la Virgen de Siracusa en Italia, conocida como Nuestra Señora de las Lágrimas. Ocurre el 12 de noviembre de 1953. Estas son aprobadas por el Vaticano, aprobadas por el Papa, estas primeras 10. Ahora vienen otras que son aprobadas localmente. No tienen que ver nada con el Vaticano, pero se puede tener misas y todo porque han pasado. La primera de esas es la que ocurre durante 100 años, entre 1798 y 1898, que se llama la Madre de María de la Bang, en Vietnam. Y eso fue durante 100 años, la Virgen se le apareció a muchas personas. Quiero decir, unas 100 en el proceso de esos 100 años. Y es una de las, esta Virgen en Vietnam juega un papel importantísimo, porque Vietnam era budista, era musulmán, era animista, era todo, y va a jugar un papel muy importante. En 1879, en Irlanda, está la aparición de la Virgen de Knock, en Irlanda. ¿Alguien ha estado allá? En Knock. Es muy linda, es muy poderosa, es muy grande. Le saqué una descripción más exacta. Bueno, ahorita volvemos. Mira, el 21 de agosto de 1879, 15 personas vieron a la Virgen con San José y San Juan Evangelista. Este tipo de apariciones locales están casi con un mensaje personal para los videntes, a estas 15 personas. Y se manifestaron ciertas clases de milagros especiales, típicos de eso. Luego está, entre 1945 y 1959, hay una aparición que a veces juega una controversia, pero que ya fue aprobada por el obispo, y es Nuestra Señora de todos los pueblos en Ámsterdam, Holanda. ¿Quién vive en Ámsterdam? De aquí me dijo. Yo vivo en Holanda, pero en Ámsterdam. No, tarea, Sí, la próxima. Nuestra Señora de todos los pueblos. La vidente fue Ida Perderman. Es curioso, y aquí lo vamos a ver otra vez, esta Ida Perderman es de origen judío. Wow. La otra aparición fue en 1947. Es en Le Bouchet, Francia, a 5 niñas de 7 a 12 años. Fueron las videntes y se le aparece como Nuestra Señora de la Oración. Esto es, yo les digo el país y todo esto para que vayan organizando el tour. Sí. Bueno, en 1977 se le aparece en Roma Nuestra Señora de la Revelación a Bruno Corracchiola. Es una aparición local aceptada. Hay una aparición muy bonita. La otra es una muy bonita que ustedes conocen, es la de la rosa mística, representada por las 3 rosas de 3 colores en el pecho de la Virgen. Es en Montichiari, en Italia. Se le apareció a Pierina Gili, que fue la vidente. Ya muchos conocen la rosa mística. En 1947, después de la Segunda Guerra Mundial.
Hay una muy, muy, muy linda que vieron miles de personas. Es la de Virgen en 1968, en la Virgen de Zeitún en el Cairo, Egipto. Fue de las 21 oportunidades donde la Virgen se dejó fotografiar. Ustedes ven la cúpula de la iglesia y está la imagen de la Virgen. ¿Ah? Sí, en aquella época no está. ¿Tú te imaginas? Nadie hubiera visto la Virgen sino el selfie, el celular. Le hubieran llamado. Si la Virgen aparece ahora, todo el mundo con el cuento del selfie se llamaría la Virgen del selfie. Hay una aparición muy importante que se une ahora a la Salet Fátima, que se llama la Virgen de Akita, Japón, Nuestra Señora de Akita. Se le aparece a Sor Agnes Sasalvavi. Esta monjita recibe las apariciones de la Virgen y Akita, miren esto tan curioso. Cuando la bomba de Hiroshima y Nagasaki caen, Nagasaki fue el primer pueblo que San Francisco Javier convirtió al catolicismo. Y era la comunidad católica más grande en todo Japón. Y había un monasterio ahí de 7 jesuitas. Cuando empieza la guerra y ven que están bombardeando y cae la bomba, esto lo pueden encontrar en YouTube. La bomba cae en el patio, la bomba atómica estalla cayendo al patio del convento de los jesuitas. Todo en 70 kilómetros a la redonda quedó aniquilado, destruido, borrado del mapa. Los 7 monjes se han encerrado en la capilla del Santísimo a orar. La capilla está intacta aún hoy. Y los monjes nunca sufrieron de nada. Y el último murió, 2003 creo que fue, murió de 100 y pico de años. Entonces, esto es un mensaje de Akita, porque cuando la Virgen prepara el final de los tiempos, nos está diciendo, preparémonos. Esta oportunidad quizá nunca se repetirá en su vida. Quizá esta sea la última oportunidad en la que ustedes tengan una manera de decir, Señor, perdóname y estaré listo para cuando me llames. Cuando hemos venido aquí y hemos visto que la gente siempre dice, Airán, tu testimonio, o Andrea, nos encantó tu historia, o Padre, la misa me llegó. No es eso. Es su corazón el que está listo. Es su corazón. Llueve sobre buenos y malos. A uno les da provecho y a otros no. El Señor con su mensaje le llega a todo el mundo. A todo el mundo. Unos tienen el corazón abierto para escucharlo y otros están endurecidos. Ese es el problema que nos enfrenta. Esto de Medjugorje, no nos podemos apegar a la milagrería, porque el que no quiere creer, aunque Jesús se le aparezca, no creerá. Y el que quiere creer no necesita ningún milagro. Entonces, es ustedes preparando su corazón ahora, diciéndole al Señor, sí quiero. Hay que darle el fiat al Señor, como la Virgen, hágase en mí según tu palabra. Hágase el fiat, porque muchas veces creemos que porque nos hemos convertido en fanáticos religiosos, con rosarios, con novenas, con todo, no voy a mencionar, entonces creemos que por eso ya estamos salvados, por ir a la misa los domingos y todo eso. Pero estamos en una relación de pareja sin casarnos. No, es que nos amamos. No, el sacramento es importante. No me confieso porque yo que me voy a confesar con un cura que es más pecador que yo. O no me confieso porque yo no creo en los curas. Está en la Biblia.
Isaías habla, todo lo que confesares con la boca te será perdonado. Y el Señor le dice a Simón, Simón, no te llamas más Simón, sino Kefas, piedra, sobre esta piedra que edificaré mi iglesia. Lo que perdones en la tierra queda perdonado en el cielo. Si la confesión no hubiese sido importante, el Señor dice, ok, síganse confesando en el baño, cuando se duchan, ¿sí me explico? Pero dijo, no, Pedro, tú tienes el poder, el don. No porque un sacerdote sea mejor que tú, es porque es el ungido. A él se le ha ungido para esto. Tenemos también la Virgen y Madre de la Reconciliación en 1976 a María Esperanza Medrano. Pero esto ocurre en uno de estos países aborígenes del sur conocido como Venezuela. Es conocido como la Virgen de Betania. Es la Virgen de la reconciliación de todos los pueblos y todas las naciones. Y aquí hay una cosa curiosa. Un país tan mariano como Venezuela, que ha tenido muchas advocaciones y ahora gobernado por un comunismo. Colombia, que le dicen el país del Sagrado Corazón, y ahora gobernado por el comunismo. Hay una expresión en Miami que siempre decían al comienzo los venezolanos, no, es que nosotros no somos Cuba. Los nicaragüenses decían, no, es que nosotros no somos Cuba. Y los colombianos decían, no, es que nosotros no somos Venezuela. A eso son pastillitas de 1000 miligramos. ¿Por qué? Porque es que no hemos aprendido que el comunismo es una creación del mismísimo demonio, donde yo anulo a la persona e impongo el ateísmo. Lo que han sufrido en este país, los Balcanes, es que si ustedes leyeran, hay un libro muy bueno, se llama La Guerra de los Balcanes, escrita por una periodista de aquí. ¡Wow! Eso te deja, las barbaries, todo eso. Y ojo con esto. La Virgen, hacia el final de los tiempos, avisa, lo que viene será de tal magnitud la barbarie que todas las barbaries del pasado no se le podrán medir, porque seremos perseguidos. Y si ustedes no se afirman en la fe, van a caer. Porque cuando escuchaba a Angelina hablando de las personas que los comunistas cogieron y le dijeron, quítese en el hábito y escúpanlo y renieguen, y dijeron, no. Y estos sacerdotes fueron quemados vivos. Imagínense la fe para usted. Si usted se quema un poquito con la estufa y está chillando, ahora imagínese todo su cuerpo ardiendo. Pero hay una cosa muy bonita. En el martirio real, el Señor te cuida. Eso forma parte de otra charla. Pero bueno, 10 minutos. Si quieres, acabo ya. Bueno, no, esto que viene es. El otro es la aparición en 1981 en Quivejo, Ruanda, África. Es la primera aparición aprobada por Roma en África. Se llama, la advocación allá es Madre del Verbo, a 3 videntes y les anunció el genocidio de Ruanda. ¿Ustedes han oído lo del genocidio de Ruanda? Eso, la Virgen le dijo lo que les iba a pasar. Entonces, eso es importante, también es mensaje hacia el futuro. En 1892, en Damasco, Siria, a una vidente, Mirna Nassó, se le aparece la Virgen y se va a llamar Nuestra Señora de Sofané. Esta ya fue aprobada también. Es la única, esta aparición en Damasco, es la única aprobada por los obispos católicos y por los ortodoxos al mismo tiempo, por la fuerza que tuvo, los mensajes y todo eso.
En 1983, en Argentina, se le aparece a Gladys Quiroga de Monta en San Nicolás, Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. ¿Hay algún argentino aquí? No. Ok. Y luego tenemos en Polonia la Virgen de Lesac, que se le aparece a un leñador en el bosque y le dice que aquí tiene que ser construida una iglesia para ella, y es construida. En 1608 está la Virgen de Silva en Lituania. A varios jóvenes que ven a la Virgen llorando por la pérdida de la fe en el pueblo. Todo el pueblo le ocurrió el milagro de Nínive. Se convirtió el pueblo entero. En 1842, y este es muy bonito, se aparece a un judío en Roma, a Alfonso Ratisbona, que después de que la Virgen se le aparece, él se convierte y luego de convertirse, él trata de llevar a toda su familia allá y le da algo muy parecido a lo que se llama la ciencia infusa. En el instante que él reconoce la Virgen y se convierte, la Virgen le regala una cosa que se llama ciencia infusa. En ese instante él conoce todos los misterios de la fe, en un segundo. En un segundo. Y es muy importante porque va a jugar un papel. Él fue, claro, expulsado del judaísmo, le hicieron de todo, pero bueno, ahí está cantando. Hay una aparición muy bonita en 1859 en Champion, Wisconsin, Nuestra Señora del Buen Socorro. La vidente fue Adele Brisset, que la invitó la Virgen a rezar por los pecadores, a enseñar el catecismo y a acercar a la gente a los sacramentos, y eso fue lo que ella hizo toda la vida. Yo creo que en esa parte de los sacramentos es importante, porque los sacramentos son el salvavidas que nos tira el Señor para poder hacer cumplir los 10 mandamientos. Por eso los sacramentos son tan importantes. Luego tenemos... sí tenemos. Por favor, con la que preparé 45 minutos de charla. Entonces, Nuestra Señora del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen, se aparece en un monte que queda en Italia, en Israel, en Israel, que es el monte desde donde Elías vuela al cielo en una carroza y de donde Elías le tira desde la carroza el manto a Eliseo para que él tenga el don de la profecía. Elías se fue al cielo en una carroza, pero muchas hay alrededor. Ustedes van a ver, creo que tú lo tienes, ¿cierto? El manual está en YouTube. Ahí está la historia de Elías y la historia de Eliseo. Cuando tengan la oportunidad, véanla para que entiendan la dimensión que tiene. Elías, de alguna manera, anuncia cosas de la Virgen. Isaías nos dice cómo deberá ser la Virgen, de dónde saldrá la Virgen, cómo será la anunciación de la Virgen, cómo será la huida a Egipto de la Virgen. Elías y Ezequiel nos anuncian a la Virgen. Y es en el Monte Carmelo, que es una tradición muy bonita, que se le durante una celebración de Pentecostés, en 1251, para ser más exactos, el 16 de julio, a San Simón de Stock, que era superior general de la orden, se le aparece en una nube la imagen y él le habla del escapulario, el escapulario. Y la promesa de aquel que lo vista es que el que muera, el sábado siguiente a su muerte lo sacará del purgatorio por haber aceptado esto. Entonces, y también habla del rosario. Es que el rosario es muy importante. Cuando uno entiende esto, entiende lo que viene a continuación. El que vista el escapulario será liberado del purgatorio el sábado siguiente a su muerte.
Hay mucho que hablar de todo esto. Yo solamente quise hacer un recuento de todo lo que ha sido aprobado. Lo que no ha sido aprobado no puedo hablar. Aunque da testimonio. La gente me pregunta, ¿y Garabandal? Garabandal ha sido permitido y ha empezado ahora el proceso de investigación. ¿Por qué? Porque 3 de las videntes están vivas. Y hay unas profecías que tienen mucho peso. Y es que a Conchita se le ha dicho que ella dará la señal del aviso. Conchita ya tiene 75 años, prepárense. Entonces, ya quedan. Otra que también corresponde... Todos los años nos preguntamos cómo está la salud de Conchita. En 1736 hay una que se conoce como la Divina Pastora. ¿Lo conocen, cierto? Sí. La tercera procesión más grande del mundo. Sí. ¿Tú eres de dónde? ¿De Guatemala? La amo con locura. Sí, la Divina Pastora, la historia es rápida. El párroco le manda a un escultor a hacer una escultura de la Inmaculada Concepción. Entonces, cuando hace... Virgencita, ¿me la arregla? Uy. Bueno, ella me arregla las gafas. Es que ese es el poder de la oración. Sí. El resumen rápido de la Divina Pastora. El artista no hace esa, sino que hace otra de una señora con el niño y todo eso, y la lleva. Y el párroco le dice, pero este tarado, lo que fue lo que me hizo. Entonces, van a quitar la escultura de ahí. La mandan desde Sevilla. Es igual, los detalles ya se los das a cada uno. Entonces van a levantar la imagen y no pueden, entonces se quedó ahí, y ahí por eso la Divina Pastora. ¿Tú cómo es que te llaman? Mariana. Entonces le dice, porque un día van a ser una niña, una hermosa niña de nombre Mariana, y aquí tengo que estar. Esa es la Divina Pastora. Luego está Nuestra Señora de Chiquinquirá. Sí, estos países aborígenes del sur se llenan de medallitas. Sí. Pero ¿de dónde Chiquinquirá? Hay 2. Está la Virgen de Chiquinquirá de Venezuela y está la Virgen de Chiquinquirá de Colombia. No, todas son originales. Respirando, vamos a terminar ya. Está la Virgen de Coromoto. Otra vez, joder, pero ¿qué tengo yo? En 1651, todos ya conocen la imagen, que era pequeña. No la conocen. Entonces, la de Coromoto, entonces se le aparece un indiecito, una imagen, no le cree, entonces el cacique de la tribu no se quiere convencer, entonces la Virgen se le aparece y él está todo rabioso y la va a coger y no lo puede, y cuando la Virgen se va, abre la mano y tiene una medallita con la Virgen de Coromoto. Vale, pero hago un paréntesis, vean el documental porque es bellísimo. Hasta el sol de hoy le han hecho estudios y todo y tiene, o sea, véanlo, o sea, revisaron el ADN y todo de la imagen, o sea... Y luego otra imagen muy conocida también, se llama en 1530 la Virgen del Valle. Un huracán en 1542 destruye todo en esa isla. Ella es trasladada a la isla de Margarita, en Venezuela, donde se encuentra actualmente. Yo creo que ha sido una hora. Sí, un poquito más, pero bueno. Ah, bueno. No, pero vale, ya termina, no puedes así, hago un cierre. ¿Qué pasó con Conchita? Miren esto. Hay muchas profecías apocalípticas. Tienes 12 minutos, porque sean las 9 y quedas libre. Ah, ok. Hay muchas profecías apocalípticas, pero Fátima se une de alguna manera. Como Fátima, el clero no quiso publicar en su momento eso. El tercer secreto de Fátima tiene 2 partes. Casi que se habla de un cuarto secreto. Hubo un sacerdote que se infiltró en archivos secretos vaticanos para sacar una copia, porque eso está escrito a mano por la misma Lucía. Y habla de alguna manera, esa infiltración que está sufriendo la Iglesia. Y habla de que
hay muchas profecías que dicen que en el trono de Pedro se sentará el anticristo. Si ustedes leen en Apocalipsis, si han leído las cartas de Juan que están en el Nuevo Testamento, si las llegan a encontrar en el Antiguo Testamento, boten esa Biblia, porque son del Nuevo. Entonces Juan empieza a describir una serie de cosas. Mire, el cristianismo, y ya lo decía el Papa Benedicto XVI, tendrá que vivir como empezó, clandestino. ¿Por qué? Porque al comenzar, los cristianos, para poder practicar su fe, se reunían en las catacumbas de Roma y de muchas partes. Pero es que uno habla lindo, hoy las visita y ve la cuevita con 2 cráneos con los dientes afuera. Pero vivir, tener que comer y vivir toda tu vida al lado de un cuerpo en descomposición es otra cosa. Una catacumba es una tumba. O sea, la tumba era cerrada con ladrillitos, pero el olor a podrido ahí estaba. Y tú tenías que vivir escondido ahí. Por eso Roma por debajo son túneles y túneles y túneles llenos de tumbas. La imagen más antigua de la Virgen está en una catacumba del siglo II. Entonces, esa clandestinidad era porque el mundo no podía aceptar al Señor, no podía. Si los judíos y los romanos no hubiesen perseguido a los primeros cristianos, nosotros no seríamos cristianos, porque es la sangre de los mártires, la semilla de los creyentes futuros. Es la sangre de los mártires la que hace. Mire, Santa Teresa de Jesús quería a sus 12 años morir mártir. Entonces se fue con su hermanito chiquito a montarse en un barco porque ella quería ser mártir. Pero las cosas de la vida, ella no la permiten embarcarse ni nada. Pero miren esto tan bonito. No es el sufrimiento que ustedes quieren padecer para mostrarle a Cristo. Este señor que se va arrodillado, sangrando, ¿el Señor quiere eso? No es ese sufrimiento. El sufrimiento es el que tienes en tu vida. ¿Cuál es tu cruz? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es tu cruz? ¿Estar solo? ¿Tu cruz es una enfermedad? ¿Tu cruz es una carencia? ¿Tu cruz es una limitación? Hay hombres que han vivido felices toda la vida y se casan para tener una cruz. Entonces, mire, hoy lo hablamos con humor, pero vienen momentos difíciles para la humanidad, muy difíciles. ¿Ustedes creen que la guerra en Ucrania es allá, lejos? ¿Ustedes creen que la guerra en Israel y eso es allá, lejos? No, porque mientras estamos preocupados en Estados Unidos por imbecilidades de los medios de comunicación, se nos está olvidando que hay gente muriendo y sufriendo. Ya cuando nos acercamos a 40.000 muertos, y yo me acuerdo una imagen que en días pasados hablaba de un hombre palestino católico contando su historia de cómo él va con su sobrinito a comprar el pan y cuando vuelve ve como una bomba impacta el edificio y mueren todos sus hijos, su mujer, su hermano, todos sus sobrinos. Y luego va a Rafah con su sobrino y su sobrino queda herido por una esquila, lo lleva al hospital y ve cómo vuela en el hospital y el sobrino cae ahí. Y luego lo entrevista la periodista y en una desesperación, en un grito desesperado, él solo dice y al cielo, no, él no es una entrevista, no es una cámara. Él le habla al cielo gritándole, ¿qué quieren que haga? ¿A dónde quieren que vaya? Ya lo he perdido todo. ¿Qué quieren? Estoy sufriendo. ¿Qué quieren? Eso es lo que quiere el Señor en nuestros corazones. Que vivamos también el sufrimiento de otros, porque es solo así. Cuando yo sufro por el otro con dolor y lo puedo ayudar, es que yo entiendo que nos estamos salvando.
De lo contrario, en el egoísmo en que vivimos, de que si mi familia y yo estamos bien y el mundo que se caiga, ojo, un día el mundo se te caerá encima. Tenemos que cambiar. Ustedes no están aquí de turismo, sino quizás sea la última oportunidad de sus vidas para decirle, Señor, de verdad quiero cambiar. Ayúdame, Virgen, porque soy terco, porque soy duro. Ayúdame, Virgen, porque no entiendo por qué quiero hacer cosas buenas y siempre termino haciendo lo malo. Señor, quítame este corazón de piedra y dame un corazón de carne para amarte. Amén. Amén.